El OCR, o reconocedor óptico de caracteres, es un programa que en conjunto con un escáner nos permite digitalizar los documentos. Lo que hace, aunque hay algunos escáneres que sí traen un OCR incluido, suelen ser bastante limitados en lo que es la eficiencia y eficacia a la hora del escaneo, y el resultado a veces no es tan bueno. Tenemos que tomar en cuenta que dependiendo de este tipo de programas, cuando nosotros escaneemos un texto, por ejemplo, eh, para que pueda ser reconocido por un lector de pantalla, la calidad debe ser la más óptima. Por ello es que yo hago la separación entre lo que viene siendo el escáner que trae ya un OCR incluido y los propios OCR. De hecho hay, por ejemplo, está el Fine Reader y el Open Book, que son de los más utilizados por personas con discapacidad visual justamente para este tipo de tareas que eh, dan un apoyo muy importante, porque cuando las personas con discapacidad están en la universidad sobre todo, aunque yo no tuve que transitar por esta situación, pero sí conozco a mucha gente que sí, hay muy poca literatura digitalizada, hay muy poca literatura y material de apoyo en braille, entonces es muy útil este tipo de programas porque simplemente con una buena copia o con el libro original que no esté marcado, que no esté rayoneado, resaltado, etcétera, etcétera, porque eso afecta mucho la calidad del producto final, la persona tiene acceso a cualquier tipo de texto que necesite para poder estudiar o trabajar. Con eso sí concluyo la parte de software. Entonces, hablemos entonces ahora de los dispositivos físicos o hardware. Vamos a encontrarnos con las impresoras braille, líneas braille, teclados braille, amplificadores, lectores automáticos de documentos, los escáneres y los graficadores en alto relieve. Bien, las impresoras braille, su nombre lo dice bastante bien, son impresoras que permiten realizar la traducción de los caracteres AXI en caracteres en braille, de lectoescritura braille, utilizando adicionalmente un programa conversor de estos caracteres de texto a braille. Tenemos de alto tiraje y de bajo tiraje. Las más de bajo tiraje son las conocidas como portátil, por ejemplo, que son más de uso personal, y ya de alto tiraje tenemos, por ejemplo, la Index 4x4, que permite emitir grandes cantidades de impresiones en braille a alta velocidad. Son dispositivos bastante costosos, pero digamos que es un costo en inversión bien importante, porque aún más costosa es la impresión al seco, y por eso es que casi no se consigue literatura en braille, porque la impresión al seco pues hay que grabar las placas y es un poco más complejo que la impresora braille. Tenemos la línea braille, que es un dispositivo que a mí me gusta mucho porque no solamente sirve para personas con discapacidad visual y para mantener vigente el braille, que es tan importante para nosotros, sino también para un colectivo que suele ser un poco marginado porque tiene serios problemas de comunicación, que son las personas sordociegas. Las personas sordociegas, a diferencia de las personas obviamente solamente deficientes visuales o con ceguera, no tienen acceso al soporte que da un lector de pantalla, pero sin embargo pueden utilizarlo si tienen y cuentan con este dispositivo que es la línea braille, que es como una especie de teclado que tiene las celdillas electrónicas que se resaltan en braille. Tiene en algunos casos, dependiendo del modelo, unos dispositivos que permiten subir y bajar en la pantalla a los laterales, y adicionalmente tienen un teclado que consta de las mismas teclas de una máquina Perkins. Una máquina Perkins es una máquina de escribir en braille que facilita la escritura de la persona que maneja el sistema de lectoescritura braille. De los teclados en braille hay dos tipos, porque hay el teclado QWERTY habitual que ustedes conocen, pero que está rotulado en braille, y hay el teclado que justamente es como el teclado de una Perkins, ¿ok?, que a diferencia, actualmente creo que están produciendo unos que tienen para lectoescritura braille de 8 dígitos, de 8 puntos,
porque el braille de 6 puntos se utiliza más que todo para la escritura y lectura de textos, pero el braille de 8 puntos permite el acceso a signos matemáticos que se utilizan sobre todo en informática. Entonces esos son los dos tipos de teclado que tenemos. Luego, hablando de los amplificadores, también se les puede conocer como telelupas o lupas. Son unos dispositivos que básicamente tienen una gran pantalla, una mesilla en donde va colocado el texto que la persona necesita magnificar y unos controles que le permiten ajustar bien sea la magnificación, el contraste o la luminosidad, y le permiten ampliar que independientemente del uso de un computador, o hay algunos que permiten conectarse y sustituir lo que es el monitor del computador. Hablando un poco del escáner, bueno, los escáneres son habituales, todos conocen lo que es un escáner. Adicionalmente a eso tenemos hay unos escáneres que son muy útiles, que son de esa cama plana, que permite un mejor escaneo. Esos son los más útiles para nosotros. Tenemos también, siguiendo con el hardware y dispositivos, los lectores automáticos. Estos dispositivos incluyen varias cosas. Son algunos más o menos del tamaño, unos más grandes, otros menos grandes, dependiendo de la casa que los produce, pero para que se haga una idea, similar a lo que es una multifuncional. Tienen igual una cama de la pantalla del escáner, porque es una especie de escáner que incorpora un programa OCR y una síntesis de voz. Entonces, ¿qué hace esto? Que al intentar escanear, automáticamente digitaliza y traduce el texto en voz. Obviamente, esto no sirve para textos manuscritos, así como tampoco nos sirve el escaneo y digitalización con OCR de textos manuscritos, porque la calidad no es positiva. Ya tengo poquito tiempo, ya voy a terminar. Hablando de los graficadores en alto relieve, bueno, pues son unos dispositivos que permiten realzar dibujos o gráficos, todo lo que viene siendo elementos de imagen en alto relieve. Utilizan un papel especial, hay dos tipos, el Piaf es uno y el Thermoform es otro, utilizan el calor para poder modificar la estructura del papel. El Thermoform utiliza papel braillón y el Piaf utiliza papel microcapsulado, y la diferencia entre uno y otro es que el Thermoform necesita una matriz adicional a la cual se va a adosar el papel braillón, en cambio que el Piaf simplemente con una copia en alto contraste de lo que se quiere reproducir en alto relieve, el papel microcapsulado con el calor se infla siguiendo el contorno oscuro y así se obtiene el alto relieve. De verdad, muchas gracias. Simplemente decir que la tecnología es muy importante, que el enfoque que hay que darle es de apoyo, pero que tiene que ser un trabajo en conjunto. Partiendo de que aquí hay personas con discapacidad, es parte de nosotros y labor de nosotros exigir, de buena manera obviamente, contar con estas tecnologías y sobre todo con la capacitación en estas tecnologías, porque de nada nos va a servir, por ejemplo, que la Universidad Nacional Abierta consiga un montón de tecnología y que no haya la capacitación adecuada para que las personas puedan utilizarlo, y no solamente los estudiantes, los profesores también. Los profesores y las personas que están siguiendo lo que son los estudios de los estudiantes deben informarse de lo que es la lectoescritura braille, de cómo se utilizan las tecnologías para que puedan darle un mejor apoyo a los estudiantes que estén tutoreando. Muchas gracias.